Espíritu, ven y lléname de amor con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname de amor con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Jesús, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Jesús. Gracias por estar aquí, gracias por acompañar a estas dos personas que son muy especiales para nosotros y que forman parte de los pilares de tierra y de agua, como yo le llamo, hasta hoy lo saben, porque son dos energías bien distintas, pero entre los dos hacen tierra y agua. Por allí hay otros fueguitos, ¿verdad? Y hay otros que son aires, aquí como el pastor presente. Y hay otros que son veletas, ¿verdad? Que están allá en las Babilonias. Pero bueno, yo después de 2 años no me acostumbro a estas cosas. Ay, disculpen. Se me olvida que me los tengo que poner, si no, no veo. Temprano, ni tanto, pero temprano, o sea, hace como unas 2 horas, yo le compartí a Luis Manuel cuál iba a ser el título de la reflexión de este día, para que quienes quieran luego lo puedan buscar allá en el YouTube. Por favor, vayan al canal de YouTube, escuchen las reflexiones, ayúdennos a crecer en aquella comunidad. Y le puse por título La irrupción de la espíritu, despatriarcalizando y desbinarizando el poder. Y mientras escribía esta reflexión, pensaba mucho en Alice. Pensaba mucho en ella sin saber. Porque el fin de semana pasado, hace exactamente 8 días, se dieron las últimas ponencias del encuentro. Y para mí fue un golpe de realidad muy fuerte. 2 cosas en las que no había caído en la cuenta. Primero, que por 3er año consecutivo solo hemos tenido a una persona no binaria hablando de menstruación en el encuentro. Y que en esta ocasión fuera un cuerpo trans además, ¿verdad? No binario y trans. Y que además de que era un cuerpo no binario trans, imagínense, o sea, todas las categorías colocadas allí sobre esa cuerpa, ¿verdad? Además era una persona neurodivergente con discapacidades múltiples. Y por eso me hizo acordarme mucho de Ali. ¿Verdad? O sea, creo que la persona que encaja un poquito más en todas esas viñetas que le podemos colocar a una persona es ella, ¿verdad? Como una activista de la sexualidad, como una activista de la neurodivergencia, ¿verdad? Que haremos varias personas también de la neurodivergencia, pero que no escuchamos sus voces resonantes hablándonos de otras cosas que pasan y que se convierten en estos indicadores de cómo el patriarcado oprime a las personas. Y entonces, escuchando a este chavo, de verdad que tuve que dejar de anotar, porque yo dije, esto no es de estar anotando, esto no es un aprendizaje, esto es una sentencia. Me dedico a sentir el dolor, la ruptura y la falta de acompañamiento que estas personas tienen. Y que tal vez nosotras en algún momento, como personas de la diversidad sexual, hemos sentido también esa ruptura, ese dolor, esa caminar en soledad. Pero que hay unos cuerpos que le sienten más que otros, ¿no? Así que para mí esa fue una irrupción del Espíritu Santo. Y yo dije, o sea, aquí muchas veces nos vamos por las ramas, a veces con las cuestiones teóricas, sin ánimo de agraviar a lo presente, con las cosas filosóficas,
y no aterrizamos en las vidas que importan. Y yo podía sentir todo el dolor de esa persona. Miren, o sea, una cosa tan interesante que yo he andado buscando en las 3000 fotografías que ya están subidas en un drive, a dónde está la foto de esa ponencia. Y adivinen qué, no está la foto. ¿Y por qué? Anduve buscando, aunque sea una grabación que hubieran hecho, porque alguien estaba supuestamente pasando las cosas en vivo. Pero les cuento que no está ni la de esta persona y tampoco está la mía. Y esto tiene también sus matices. No. ¿Por qué razón? Porque miren, desprendernos del patriarcado es una cosa tan terrible, cuesta tanto, está tan metida ahí adentro que yo creo que ni haciéndonos transfusión de sangre, ni teniendo como referencia visual ese video de Robbie Williams que me encanta, ¿verdad? Donde se va quitando los pedazos de carne y después queda el esqueleto bailando, ni siquiera así nos vamos a poder desmontar del todo al patriarcado de nuestras vidas, porque viene de muy atrás, pero de muy, muy atrás, ¿verdad? De tan atrás que esta semana hemos tenido 2 episodios bien interesantes acá en El Salvador. El primero es un video que ya se hizo viral y todas las opiniones sesgadas, encontradas, matizadas desde la binariedad, porque o sea, o es bueno, o es malo, o es blanco, o es negro, ¿verdad? Y esa es la viejita y el predicador en el bus. ¿Ya? Por si no lo han visto, allá en TikTok y creo que en Facebook también está, ¿verdad? Una pobre viejita más chiquita que yo, con una gran navaja, ¿verdad? Amenazando al hombre, y el hombre no para de gritarle la palabra de Dios por un megáfono. Pero ustedes ya se imaginarán de qué forma, ¿verdad? En un espacio que es público y en un espacio donde estos actos no deberían de darse, ni de un lado, ni tampoco del otro. Porque la señora solo estaba reaccionando desde su cansancio, desde su estrés, desde todo lo que nos está agobiando en este momento como sociedad salvadoreña, ¿verdad? Y entonces, ¿qué ganamos con eso? Con ir y quitarle la poca paz que la gente lleva en el bus, porque confundimos evangelización con fanatismo religioso, porque confundimos la fe en Jesús, que no tenía ningún vínculo religioso, ¿verdad? Y ya les voy a explicar por qué afirmo eso, con la supremacía cristiana blanca, porque esas formas de predicar no son nuestras. Las comunidades latinoamericanas somos comunidades de amor, somos comunidades de acogida, somos comunidades de encuentro, somos comunidades de apapachamiento, con esa palabra del náhuatl mexicano, ¿verdad? Pero que en el náhuatl nuestro sería nuyuluz, el apapachamiento. Y yo lo he podido sentir en estos 10 días que estuve afuera. Yo dije, Dios mío, en 10 días me he sentido más apapachada aquí que en mi propio país. Y les voy a contar por qué rápidamente. Porque a mí me dio el soroche. Subí a 5000 metros sobre el nivel del mar a medianoche. Y lo que menos yo me iba a imaginar era que en la madrugada, a las 3 en punto, iba a sentir que la cabeza me la estaban aplastando. E inmediatamente me dio vómito y diarrea y se me ha quitado hasta las 10 de la mañana. O sea, yo he pasado como pato 5 horas. Entonces yo, que sola, sin nadie, porque además me aventuré a irme sola a ese lugar, ¿ya? Entonces, y yo no hallaba qué hacer, pero alguien me dio los ojos y me dijo, usted está mal, a usted le está pasando algo, avise que algo le está pasando, porque el cuadro se puede complicar. Y yo ese día tenía que salir a otro lugar, y en esas condiciones no va a poder viajar, porque usted va a pasar de esta altura a esta otra altura y se nos va a morir en el camino, ¿verdad?
Entonces, alguien se tomó la tarea de ir y buscar medicina para mí. En la oscuridad, con todas las cosas cerradas, pero esa persona trajo medicina para mí. Y veamos esta situación que a mí me pasó desde una analogía con lo que ocurre con nosotros como comunidad LGBTQIA+. Estamos necesitados de una sanación, pero no porque nosotros estemos enfermos, sino porque la sociedad está enferma. Porque la sociedad se ha contaminado de esa visión binaria. Y cuando hablo de la binariedad, no solamente me refiero a las expresiones de la diversidad sexual, sino que de todo, absolutamente de todo. Vivimos en una sociedad polarizada. Y con los discursos oficiales que tenemos, ¿verdad? Desde la casa presidencial, porque no le voy a dar el honor a esa persona de decir su nombre, porque es la encarnación del enquiste del mal de este mundo, el abuso del poder, el abuso de la autoridad malentendida, no le voy a dar ese gusto, contribuye más a esa polaridad. O estás con esta persona o sos esto. Y si estás con esta persona tenés que tener estas características. Y eso te hace ser buena persona, de acuerdo a los indicadores actuales que se nos están bombardeando todos los días en los medios de comunicación. Y no es que la gente no lo sepa. En el fondo sabe que algo huele mal, que algo está mal en la sociedad. Entonces, no podemos seguir creyendo que vamos a salvarnos o que vamos a hacer la obra de Jesús desde actitudes que en lugar de acercarnos, que en lugar de hermanarnos, nos dividen, nos separan. No se puede de esa manera. Y hay un mensaje muy hermoso que yo lo compartía esta semana en las redes sociales y que es de León, ¿verdad? Nuestro reciente Papa de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, para decirla con todo el apellido, para reivindicar que nosotros también tenemos una inspiración católica también, ¿verdad? Como una comunidad inspirada en el anglicanismo. Y él mencionaba que no podemos creer en una persona que divide. Y entonces eso me hizo remontarme a un montón de actitudes. Y decía, pero ¿de dónde viene esto? Miren, de cosas tan sencillas. Y yo lo conversaba con mis papás a mi regreso del viaje. Desde el hecho de esas costumbres tan nefastas que tenemos dentro de los hogares, de poner a un hijo en contra de otro. ¿Verdad? Desde esas actitudes tan nefastas de que nuestras madres, nuestros padres o nuestros referentes familiares quieren poner a un hijo en contra de uno de los padres. ¿Verdad? Voy a contar con un ejemplo que a mí me pasa cada rato. Llega mi papá, ¿verdad? Porque tengo el famoso palo de limón en la casa y entonces todo el mundo quiere ir a agarrar limones, ¿verdad? Y llegaba él. Ya camina así el pobrecito. Y entonces empieza a contarme, mira, fíjate su mamá, que no sé qué, que allá, que no sé cuánto. Y yo solo lo oigo. Y digo, papá, ¿cuántos años lleva usted casado con esa señora? Si yo ya voy a tener 50. Y se supone que ustedes se casaron antes que yo naciera. O sea, ¿qué me viene a decir si ha vivido toda la vida con esa señora? ¿Por qué se queja? Allá, como a las 3 horas. Mi mamá, que no va a traer limones para su casa, sino para la casa de mi hermana menor, llega también. Yo ya sé que no te gusta que te diga. Me la advierte de entrada. Y empieza, pero tu papá ya me tiene hasta aquí, ya me voy a ir, nadie me quiere, pero no sé cuánto. Vaya, que bueno, le digo yo así. Compra el boleto y te vas. Porque cuando uno se
desafía de una realidad, le pone solución a la realidad. Pero miren qué está pasando. Ahí está ese matrimonio que ya va a tener 51 años. Lo mismo pasa con el pueblo salvadoreño. ¿Cuántos gobernantes inútiles tiene en lo largo de su historia? ¿Cuántas veces el pueblo ha hecho algo? ¿Y para qué? Para volver a caer en lo mismo. Y así nos pasa con todo. Llevemos esa alegoría a nuestras relaciones interpersonales, a nuestras relaciones laborales, pero no nos enseñan cómo resolver esa situación. Y yo creo que la Espíritu Santa este día nos ha dado muchísimos, pero muchísimos indicadores de cómo resolver toda esta situación, ¿no? Primero, nos dice que el Espíritu de la Divinidad se derramará en todas las personas sin distinción de ningún tipo. Y entonces, ¿por qué andamos apartando gente? Y yo siempre pongo este ejemplo. No tratamos igual a una persona indigente que a la persona más pobrecita de nuestra comunidad. Tenemos sesgos. Entonces, mientras no rompamos con esos esquemas que nos ha metido el patriarcado sobre el ejercicio del poder, va a ser bien difícil que rompamos con el esquema de la binariedad. Segundo elemento que nos coloca la Rua en femenino. Hay que entender desde ella lo divino en lo humano y lo humano en lo divino. Porque no podemos seguir con discursos de que la divinidad está en un plano allá, bien lejos, más lejos que Plutón, ¿verdad? Y si no, vayan a averiguar cuántos años nos tardaríamos en llegar a Plutón. No vamos a vivir, por cierto. Por eso mandan máquinas, porque nosotros no vamos a vivir. Sin embargo, en aquella distancia tan lejana está la divinidad, acercándose a través de qué? De nuestra inteligencia y de nuestra capacidad de acercar esos micromundos, esos microcosmos desconocidos a nosotros, pero que de pronto se vuelven conocidos. Pero como nos aferramos a esa idea de que es una cosa muy lejana, que incluso lo afirmamos en las canciones, ¿verdad? Que no lo podemos ver, que no lo podemos tocar. Uy, chica, pero yo aquí estoy tocando a mi hermana, estoy tocando a esta persona y en esta persona está la divinidad. Pero nos enfocamos más en lo otro. Lo tercero es que no va a hacer distinción ni de clase ni de nacionalidad. Y de eso está plagado, pero plagado el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Si no, esta cultura que nosotros reproducimos desde nuestra cristiandad no estuviera basada en la hospitalidad. Porque el pueblo judío, el verdadero, ¿verdad? No ese que se está peleando ahorita con Gaza. El verdadero pueblo judío, su prioridad era la hospitalidad por encima de cualquier otra cosa. Y fíjense qué interesante, eso fue lo que ha hecho rico al pueblo sionista, porque no se les olvidó. Pero lo que se les olvidó es que la hospitalidad tiene que ser practicada sin distinción. Y ellos empezaron a practicarla solo entre ellos. Y hay un montón de ejemplos en la Segunda Guerra Mundial, por si lo quieren descubrir, ¿verdad? Pero hay un libro que es más entretenido, que se llama El Médico, que nos lo describe de mejor manera. Si no han leído ese libro, se los recomiendo. Algo gordito, pero vale la pena para entender cómo es el pueblo judío y cómo se mueve. Es un libro del tiempo del medioevo y de una persona europea que se hace pasar por judía y logra cumplir su sueño de convertirse en médico. Y quienes podían ser médicos en ese periodo de tiempo, o sea, realmente llamarse médicos, como los que conocemos ahora en los hospitales,
solamente podían estudiarlo en el Medio Oriente. Entonces el tipo hace una gran travesía haciéndose pasar por judío para poder estudiar medicina. Pero las conclusiones del libro y lo que nos revela el libro es bien interesante. Entonces a mí me recuerda mucho esta situación, ¿no? De por qué ponemos barreras, de por qué ponemos limitaciones cuando el mensaje de la divinidad, repito, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento es muy claro, sin distinciones. Otra cosa que nos revela la Ruá en las lecturas de este día es que no hay un odre único donde la divinidad se va a manifestar. Y nos dice que hay múltiples vidas y múltiples formas de conectarnos a ella y a través de estas vidas a ella, ¿no? Y esto me hizo pensar en algo que casi nunca traemos acá de manera válida, porque sí lo sabemos, pero no lo validamos porque la supremacía cristiana nos está diciendo que no lo es y que están mal. Y entonces, como buena comunicadora me encontré, ustedes saben que una piensa una cosa y el gran hermano le coloca a uno lo que quiere, ¿verdad? Entonces ustedes sean inteligentes cuando estén pensando, porque esta cosa es como el meme de los deseos, ¿verdad? Entonces me pareció bien interesante porque me estaba recordando precisamente de todas estas tribus que siguen resistiendo a mantenerse impolutas de este patriarcado occidental y de este cristianismo, ¿verdad?, que se impone sobre las personas por la vía no pacífica. Y entonces me acordé que yo ya había mencionado algunas en no, creo que no fue en Pentecostés, fue para una Trinidad, ¿verdad? Cuando hablamos de la Trinidad trans, creo que fue. Que traje a la cultura de los Neriji, por ejemplo, que son de los navajos. Vayan, averígüense. Es el tercer género, o las personas de género fluido. Los Winke, ¿verdad?, que es otra tribu, otra población dentro de una tribu nativoamericana. Les Embera en Indonesia, los Kuna, los Bishu, los Isra, les Dagara y los Fakeleiti. Todos estos que acabo de mencionar, y se me olvida un grupo que está en el cono sur, creo que son bolivianos o bolivianas, que se consideran personas de género fluido. No estoy hablando de hermafroditas, sino de personas de género fluido. Estas personas han existido toda la vida, antes que las grandes potencias que hoy tenemos, ¿verdad? Llámese Estados Unidos, llámese China, llámese Alemania, llámese Rusia. Han existido siempre y han existido antes que todos los imperios que anteriormente nos colonizaron y les colonizaron, porque muchas de nuestras tribus están en el Medio Oriente o en el Medio Asiático, están en África, están en América, y se les veneraba. Hay un documental precioso de los Ishra que yo creo que si somos parte de esta comunidad debería de ser obligatoriedad que lo veamos, porque plantea la divinidad de estas personas y por qué se les considera que están más cerca de la divinidad. Y como una persona que tuvo que convivir con un enfoque ecuménico, porque mi familia era demasiado grande, porque existen todas las expresiones cristianas habidas y por haber. Imagínense, un maitrito que tuvo 16 hijos, que se le hizo un pueblo de 150 nietos, que ahora ya somos más de 300 personas alrededor del mundo. O sea, de 16 hijos, somos 300 personas, yo qué horror. O sea, me toca convivir con todo. Entonces, a muy temprana edad entendí que yo debía de conocer todas las expresiones religiosas para encontrar la mía propia. Lo que no me imaginaba era que me iban a tirar aquí. Culpa de la pastora mayor por andar en las Babilonias.
que iba a retornar a la cristiandad además. Porque cuando yo les vengo a contar estas cosas acá, no se las cuento solo porque las he leído, sino porque las he experimentado. He estado 12 años en un templo hinduista, donde lo que yo veía cuando se abría el altar era una divinidad no binaria. Y si no me creen, ahora el templo está aquí cerquita, ¿verdad, Moisés? Sí. Se ha venido para el escalón, creo. No. Más cerquita todavía, aquí recto. En línea recta. Lo vamos a encontrar. Yo no he ido, por cierto. ¿Verdad? Y van a comer sabroso, porque la comida se regala en ese lugar. Todos los fines de semana, pero luego hay que lavar las ollas. Les aclaro. Entonces, lo he experimentado, ¿verdad? El día que por primera vez yo fui al templo, teniendo 13 años de edad, y lo abrieron y vi a esos seres allí, bellamente vestidos con simulaciones, porque no es oro, ¿verdad? Con joyas como que fueran de oro, perfectamente maquilladas, con sus pelucas bien bonitas, ¿verdad? Y alguien me dijo, es la opulencia de Dios, porque yo no podía parar de llorar. Y lloraba, y lloraba. Y ese amor extasiático por la divinidad que te llena por completo, también he tenido la bendición de experimentarlo acá. Cuando aquella criatura está tocando la guitarra, cuando se cantan ciertos cantos que son liberadores, porque la divinidad no es otra cosa más que la liberación de todas las cadenas que nos oprimen. Y por eso el Espíritu Santo habla de limpiarnos, pero habla de limpiarnos del caicopeo. ¿Y qué es el caicopeo? El caicopeo es todo aquello que yo hago con la intencionalidad de reducir, de minimizar, de dañar, de arrebatarle la dignidad a la otra persona. Y el caicopeo en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, fue utilizado para colocarnos en evidencia que estaban habiendo personas que a través de la sexualidad le arrebataban la dignidad a otra persona porque la violaron, porque no creyeron en el consentimiento, porque las apartaron por ser diferentes. Pero el caicopeo jamás se va a utilizar para hacer referencia del amor genuino, equitativo, igualitario que sentimos por otra persona, por esa entrega maravillosa que Jesús hizo para con todas las personas, sin distinción. Así es que cuando pensemos de qué nos está limpiando la Espíritu Santa, pensemos en el clamor de Ezequiel. Nos limpia de nuestros corazones de piedra. Nos limpia de nuestros corazones que siguen envueltos en la carne, porque seguimos viendo las relaciones no desde el conocimiento de lo divino, sino desde quién es esta persona como humano. Veamos cómo también este pensamiento patriarcal es adultocentrista. Y cuando digo adultocentrista, también aplica entre nosotros como personas adultas, porque siempre estamos pensando que una persona adulta no tiene el don que la divinidad hermosamente nos ha regalado de disentir, de discernir y de decidir. Las 3D. Hagamos uso de ella porque es el don más preciado de la divinidad. En un contexto y en un país como El Salvador, donde a cada rato se nos criminaliza, y ahora hasta se nos criminaliza por expresarnos, ¿ya? Por no querer aceptar la imposición, porque esto que hizo ese señor con esta viejita en el bus es lo mismo que el señor en la silla presidencial está haciendo con la sociedad salvadoreña. Pero nos hemos llenado de fanatismo y no lo vemos. Entonces los discursos de odio no nos permiten, compañeros, compañeros, estar vinculados a la divinidad. Observemos el mal, estudiémoslo, aprendamos de él, pero para saber cómo interpretarlo y cómo solucionarlo.
Así es que para mí es importante recordarnos que también la cristiandad nos demanda, nos obliga que en un acto profético, así como denunciamos, también aprendamos a sanar. Empezando a sanar primero nosotros, luego sanando nuestra comunidad de fe y luego queriendo sanar a la sociedad. Proclamémonos herederos de la promesa de la divinidad, que es que el Espíritu Santo nos ha liberado de la esclavitud y que nos ha dado por herencia ser hijos de una divinidad de amor y no de una divinidad de otro. Frente a esos discursos religiosos que consideran que la diversidad, que la teología queer feminista se aleja del mensaje profético de Dios, demostremos con el ejemplo que nos da el amor al prójimo. ¿Sí? Demostremos cómo nosotros sí hemos entendido el mensaje de la divinidad y estamos aquí para liberarnos de cualquier cadena de opresión y no para abrazarnos a ella. Amén. Ven Espíritu, ven y llénanos de amor con tu preciosa unción. Ven